Un paseo por el campo fue todo lo que necesitó el autor del que hoy hablamos para inspirarse a escribir una de sus obras más conocidas. Y es que durante ese paseo se encontró con un niño de apenas 10 años que iba conduciendo un carro de caballos por un sendero muy estrecho a base de darle golpes con una vara. Y el autor se quedó reflexionando sobre qué pasaría si algún día esos caballos tomaran conciencia de su fuerza real y se rebelaran contra el niño. Y bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Antes de empezar con la reseña, permitidme hacer un breve paréntesis. Como ya todos sabréis, desde este sábado estamos confinados en España, nos tenemos que quedar en casa por culpa del coronavirus, y para intentar hacer esta situación mucho más llevadera, un grupo de booktubers y bookstagrammers capitaneados por Jan del canal Trotalibros nos hemos unido para hacer un vídeo de recomendaciones de todo tipo de libros, para todo tipo de públicos y para intentar ofrecer opciones para que la gente se pueda entretener. Os dejo por aquí el enlace al vídeo porque me parece que es muy interesante. Vais a conocer a un montón de booktubers que quizás sean nuevos para vosotros y vais a tener recomendaciones de libros buenísimos, pues casi para todo el año si os dejáis. Y una vez dicho esto ya podemos ir con la reseña. Hoy traigo al canal uno de estos clásicos contemporáneos de los que todos hemos oído hablar. Es un libro que, a pesar de haber estado prohibido y censurado en un montón de países a lo largo de las décadas, forma parte de la lista de los 100 mejores libros escritos en inglés según la revista Time. Os estoy hablando de Rebelión en la granja de George Orwell, un libro publicado en 1945, justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, y que no solo tuvo que enfrentarse a la censura en los países comunistas, sino también a la autocensura de los editores, periodistas, críticos de Reino Unido, que veían con malos ojos que un libro criticara al que había sido su aliado durante la guerra, en este caso la Rusia de Stalin. Es un libro que por tanto lo tuvo muy difícil desde el primer momento y que sin embargo se ha convertido, yo creo, en una de las sátiras más conocidas del siglo XX. Si yo os menciono a Eric Arthur Blair, es muy posible que me digáis que no conocéis a ese señor. Sin embargo, debéis saber que detrás de ese nombre se esconde George Orwell, que en realidad era un seudónimo. Y es que este autor, además de ser escritor y ensayista, también era un periodista de método, de los que se metían hasta el fondo en sus historias para luego poder escribir libros sobre ello. Y uno de estos libros le llevó a convertirse en vagabundo y a estar pues vagando por las calles de París y Londres, y para intentar evitar que sus padres leyeran ese tipo de experiencias traumáticas, eligió el seudónimo de George Orwell, que es por el que se ha hecho mundialmente famoso. Tanto es así que el adjetivo orwelliano existe en el diccionario para describir esas situaciones que nos recuerdan pues a regímenes totalitarios y dictatoriales. La obra de George Orwell siempre discurrió de manera paralela a su vida. De hecho, muchas de las reflexiones que aparecen en sus obras pues son experiencias que él vivió durante su juventud o su etapa adulta. Un ejemplo sería todos esos libros que tiene que critican ferozmente al imperialismo británico y que en este caso pues estarían basados en su experiencia en Birmania, donde vivió cuando era joven. O, por ejemplo, él se erigió como uno de los autores más en contra de los regímenes autoritarios dictatoriales, especialmente contra el nazismo y el estalinismo, y esto tiene mucho que ver con la experiencia que tuvo en España. Él vino a España para luchar en la guerra civil porque literalmente quería matar fascistas, cuantos más mejor. De esa época no solo salió el libro Homenaje a Cataluña, que es una de las obras también más conocidas de George Orwell, sino que también conoció la cara más oscura del comunismo y fruto de esa experiencia, entre otras cosas, surge el libro del que hoy hablamos. El libro nos habla de un grupo de animales de granja que, bueno, pues un buen día, gracias a las ideas de uno de los cerdos más antiguos y respetados del lugar, deciden rebelarse contra los abusos que sufren por parte del granjero, el señor Jones, y una vez que consiguen echarlo de la granja, pues intentan instaurar un nuevo régimen en el que todos los animales son iguales, luchan de manera conjunta por sus derechos e intentan seguir llevando la granja pues por ellos mismos y con total libertad. ¿Qué ocurre? Pues que esta rebelión va a ser traicionada y con el tiempo se van a dar cuenta de que el nuevo régimen en el que viven no solo no es mejor que el que tenían antes, sino que en muchos casos es peor. Este libro es una alegoría sobre la corrupción de los ideales comunistas en Rusia, cómo después de la revolución de 1917 muchos de los ideales del comunismo que, bueno, digamos que estaban en un plano un poco más teórico, eran corrompidos por algunos de los dirigentes que hubo en esa época, especialmente por la figura de Stalin, y cómo todo eso al final pues
derivó en un régimen soviético que, bueno, pues todos conocemos las consecuencias que tuvo. Esta es una obra que desde que fue publicada siempre se intentó utilizar con carácter político, tanto para alabarla como para criticarla. De hecho, como ya os he dicho, durante muchos años estuvo prohibida en todos los países de la órbita comunista. Hoy por hoy todavía sigue prohibida, según lo que me he podido documentar, en China, en Cuba y en los Emiratos Árabes Unidos, que también han visto cierta crítica al Islam en las páginas de este libro. Por otra parte, este libro también ha sido muy utilizado por el bando contrario, es decir, los países más anticomunistas, como por ejemplo Estados Unidos. Se dice que en los años 50 la CIA enviaba globos aerostáticos a distintos países de la órbita comunista, como por ejemplo Polonia, Checoslovaquia o Hungría, y en esos globos se incluían estos libros para intentar crear conciencia dentro de la sociedad que vivía en esos países para que se rebelaran contra la Unión Soviética. O sea que se puede decir que siempre ha sido un libro muy politizado. Claramente porque aunque se nos presenta como una fábula protagonizada por un montón de animales, no hay duda de que es una sátira de hechos políticos, personajes políticos y situaciones que en cuanto lo lees eres capaz de identificarlos. Yo particularmente como periodista disfruté muchísimo del prefacio de esta obra, en el que George Orwell explora esa autocensura de la prensa británica que, bueno, pues por intentar no crear un problema con uno de sus aliados durante la guerra, como era Rusia, pues eran capaces de no mirar al problema que existía en Rusia en ese momento. Buena parte de esa inacción de la prensa internacional también está reflejada en el libro, a través de algunos de los personajes. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que este prefacio se mantuvo censurado hasta 2009. No sé si la versión a la que tengáis acceso de Rebelión en la Granja será anterior o posterior a 2009, pero os recomiendo que la busquéis posterior a 2009 porque de verdad el prefacio para mí es una de las cosas más interesantes y que más contextualizan la historia. Orwell siempre se comprometió con tener un estilo muy directo, muy sencillo y que estuviese muy alejado de ese lenguaje que él odiaba, que vinculaba pues a los políticos. Eso de intentar retorcer las palabras y los mensajes para, bueno, pues manipular un poco al público. Digamos que el lenguaje es muchas veces lo que marca la diferencia entre los personajes considerados buenos o morales y los que son, pues eso, inmorales. En este caso, algunos de los animales que son pues más honrados y más buenos, se podría decir, tienen un lenguaje mucho más directo que, por ejemplo, el antagonista de esta obra, que es Napoleón, ese cerdo que va... ese cerdo, nunca mejor dicho, que va a, bueno, pues a desvirtuar los valores originales de esta rebelión de animales y, bueno, al final se va a convertir en una especie de dictador dentro de la granja. Pues el lenguaje que él va a utilizar es muchísimo más esquivo y da muchas vueltas. En cuanto al análisis de los personajes, en este libro pues cobra un significado extra, porque digamos que cada uno de ellos está representando a un personaje histórico real o a un estamento real de la Rusia revolucionaria. Os voy a hacer un breve repaso de algunos de estos personajes porque es verdad que es una obra muy coral y yo creo que me voy a quedar solo con los que más llamativos me han resultado. En primer lugar tenemos al señor Jones, que es el granjero humano, que él va a representar al zarismo, en concreto a Nicolás II, que era el zar en el momento de la revolución de 1917, y además otros personajes como por ejemplo la yegua Marieta, que a mí me enamoró por distintas razones, es un personaje divertido, que va a representar a esta alta burguesía o aristocracia que se mantuvo fiel al zarismo y que incluso se vio obligada en algún momento pues a abandonar Rusia o a intentarlo al menos. Por otra parte tenemos a los cerdos que, bueno, pues como la propia obra indica, todos los animales son iguales, pero hay algunos animales más iguales que otros. Bueno, pues en este caso los cerdos van a ser los grandes privilegiados de esta nueva sociedad de animales, entre otras cosas porque son los más inteligentes. Y bueno, pues aquí nos encontramos con los personajes más interesantes. Por una parte tenemos al viejo comandante, que es este cerdo que va a tener una visión de cómo debería ser la nueva sociedad dentro de la granja y que justo después de tener esa visión va a morir. Y no hay duda de que él representa por una parte la figura teórica de Karl Marx como gran incitador de esta revolución rusa y por otra a Lenin como líder del comunismo. Digamos que es un poco una mezcla entre los dos. Por otra parte tenemos a Bola de Nieve, que es otro de los cerdos que destacan como líderes dentro de la comunidad. Él es uno de los más inteligentes. Digamos que muchas de las ideas más revolucionarias o que más miran hacia el futuro son suyas. Sin embargo, él va a despertar los celos de Napoleón, que es el otro cerdo dominante,
y bueno, pues se va, en un momento dado va a tener que salir por patas, y nunca mejor dicho, de ese lugar, porque bueno, Napoleón no va a permitir que se quede. Sin ninguna duda, estos dos cerdos representan a Trotsky y a Stalin y las luchas que tuvieron dentro del Partido Comunista. Por último, nos encontramos con otro cerdo que también es muy interesante, que es Chillón, y que él representa a todo este aparato propagandístico de Stalin. En este caso, pues distintos medios de comunicación que lo que hacían era reproducir la palabra oficial de Stalin, ¿no? Y bueno, pues este cerdo es muy gracioso porque es un cerdo que tiene mucha labia, que tiene la capacidad de convencer a los demás, y bueno, pues es, digamos que, el arma propagandística de este régimen de cerdos dominantes. Otra figura muy importante dentro de la granja es Boxeador, el caballo. Su lema es que siempre se puede trabajar más, es un trabajador nato, se esfuerza muchísimo y no cuestiona nunca las órdenes que le dan. Él simplemente, digamos que es una fuerza de trabajo brutal que sin duda está representando al proletariado ruso. Frente a las gallinas y las ovejas, que demuestran que son totalmente volubles y que se puede hacer con ellas lo que quieran, porque entre otras cosas no saben leer, son completamente analfabetas y no tienen ninguna capacidad crítica, y que en este caso estarían representando tanto al campesinado de Rusia en esa época como a esos fervientes seguidores del comunismo y del estalinismo que en ningún momento pues se podían plantear nada que estuviese en contra de ese régimen. Y para no alargarme mucho, por último voy a mencionar al cuervo Moisés, que a mí también me resultó un personaje muy curioso, que se arrima al sol que más calienta. Él es una alegoría de la Iglesia ortodoxa y de cómo tuvo la capacidad de adaptarse tanto al régimen comunista como a los zares. Gracias a eso, digamos que sobrevivió y fue tolerada. Y bueno, pues esto se representa con este cuervo que, al ser el único que vuela, queda fuera del alcance y del control, digamos, de los cerdos, que pues prácticamente no pueden tocarle. Bien, ¿cuál es mi opinión sobre este libro? A mí me ha gustado muchísimo. Es un libro muy cortito, se lee muy fácil. Creo que es un libro que es apto para todo tipo de edades. De hecho, en Reino Unido es un libro que se estudia en los colegios y siempre obtiene muy buena nota. Uno de los libros que mejor recuerdan y que más valoran los estudiantes británicos. Eso dice mucho cuando te obligan a leer un libro. Y bueno, es un libro que además tiene un carácter didáctico histórico muy importante, porque de una manera muy sencilla ves reflejadas algunas de las cosas más importantes que ocurrieron en el siglo XX, como puede ser pues los pactos que surgieron entre la Rusia comunista y Hitler, por ejemplo, o bueno, cómo se desarrolló toda esta revolución, cómo luego desencadenó en un orden autoritario, los fallos que se cometieron, también algunos aciertos, no me cabe duda. Y bueno, pues en fin, es un libro que es que se le puede sacar tanto, pese a ser tan sencillo y tan finito. Yo desde luego no era un experto en Rusia ni en todo lo que en este libro se cuenta. Sí que es verdad que hace como un año vi una serie en Netflix que se llama Trotsky, que es una serie rusa que yo os recomiendo porque está muy bien hecha y es muy interesante si te gusta un poco la historia del siglo XX. Y la verdad que haber visto esa serie a mí me ayudó mucho para identificar inmediatamente qué tipo de cerdo era cada uno y a quién estaba haciendo referencia. Y yo, digamos que siempre estuve todo muy contextualizado respecto a la situación real, precisamente gracias a esta serie. O sea que no es mala idea que a lo mejor antes de acercaros al libro conozcáis un poquito más de la historia rusa, si es que no la tenéis muy fresca, por así decirlo. Porque yo creo que ahí es donde más vais a disfrutar. Si solo lo lees como una historia de unos animales en una granja, pues quizá te diga menos. Pero hay que saber que todo lo que está aquí contado, cada personaje, cada escena, representa algo que ocurrió en la realidad, y eso pues es muy muy interesante. A mí me gustó mucho, me mantuvo muy entretenido, me parece que es un libro también muy brutal, o sea, muchas de las cosas que narra son muy brutales. Aunque estés hablando de animales, si luego tú haces el ejercicio de imaginarte lo que en el fondo eso está representando, pues situaciones que han vivido personas y colectivos, pues se te ponen los pelos de punta en algunos momentos. Y en fin, que yo creo que es una de estas obras que merece de verdad la pena acercarse a ella, porque yo creo que nos advierte de los riesgos que pueden tener algunas ideas que a veces suenan muy utópicas. A veces nos dejamos llevar por los populismos y por estas ideas que nos venden de cómo poder hacer que la sociedad sea mejor. En un principio esta revolución de animales es muy loable, todos sus objetivos son buenísimos, tú te posicionas totalmente a favor de los animales, en contra de los humanos, pero ves que estas ideas degeneran en otra cosa.
y sientes esa impotencia de que ninguno de los animales en el fondo se vea con fuerza de cambiarlo. Los poquitos que se rebelan, bueno, pues os podéis imaginar que desaparecen del mapa inmediatamente. Y bueno, pues no sé, ya os digo, es una alegoría, pero una alegoría muy brutal y de la que todos podemos aprender. Como siempre os voy a hacer una pregunta al final del vídeo. En este caso ya os he dicho que este es un libro que se lee en los colegios de Reino Unido, en los institutos, en la universidad. Y me gustaría saber si hay algún libro que vosotros hayáis leído y que consideréis que debería ser obligatorio en los colegios, institutos, etc. En el sentido de que, bueno, aportaría muchísimo a los jóvenes lectores y que a lo mejor hoy en día no se le está prestando esa atención. Así que nada, estaré encantado de ver vuestras recomendaciones. Y bueno, como siempre, si es la primera vez que ves un vídeo mío, te ha interesado lo que por aquí cuento, te invito a que te suscribas, dale al cabezón de Sherlock, dale a la campanita para que estemos en contacto. Y a todos los demás, muchas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien el confinamiento.